Sebastián Rovira de la CEPAL, Comisión Económica para América Latina y el Caribe, División de Desarrollo Productivo y Empresarial. Los días estos del curso justamente que se trata sobre Prepárese para Innovar en Turismo, durante las sesiones en las cuales voy a estar impartiendo, vamos a tratar algunos conceptos fundamentales sobre el tema de la innovación, de cómo las empresas están innovando en la región, cómo es necesario prepararse para insertarse definitivamente en la economía del conocimiento. Si bien la innovación es una palabra que está un poco de moda y en el cual todos se siente que todos los o empresarios o personas desde sus diferentes ámbitos se sienten que están innovando, es importante entender qué es lo que hay detrás de la innovación, es importante entender conceptos claves para que las empresas entiendan cómo están innovando, cómo mejorar sus procesos. Es decir, la innovación por lo general se la asocia a cambios en los productos, pero no se trata solamente de cambios en los productos, se trata de cambio en los procesos productivos, en cómo se trabaja, cómo se realizan las cosas al interior de la empresa, de cómo se comercializan estos productos o estos servicios y cómo también se venden o se insertan en el mercado. La innovación desde la perspectiva de la CEPAL es un elemento fundamental para lo que es el cambio estructural, la importancia de ir entrando en nuevos sectores que demanden mayor conocimiento, porque justamente para nosotros esto permite lo que es un derrame mucho mayor a toda la sociedad, justamente a través de la demanda de conocimiento y habilidades específicas, por lo tanto se transforma en lo que sería una herramienta de inclusión social y de, uno podría decir también, de combate a la pobreza y a la desigualdad. Obviamente esto pensando que tienen que haber muchas políticas que tienen que estar, se tienen que complementar y tienen que estar pensadas en un ámbito mucho mayor, porque cuando, por ejemplo, uno define algunos instrumentos que apuntalen a la innovación o a la transferencia de tecnología, es importante también generar las capacidades de las personas que van a estar usando este tipo de instrumentos. Si no, lo que puede pasar, tanto de las personas, y cuando hablamos de las personas es de las empresas también, sino lo que puede pasar es que realmente quienes están accediendo al financiamiento para la innovación son empresas que de todas maneras tendrían la posibilidad de hacerlas si uno no genera las capacidades en las otras empresas para que lo puedan hacer. En este sentido, el reto es muy grande porque en realidad en la región, y Uruguay no escapa, no es una excepción a esto, uno encuentra lo que en CEPAL llamamos una gran heterogeneidad estructural en las estructuras productivas. Es decir, uno encuentra algunas empresas de gran tamaño o con gran capacidad o muy productivas, donde realmente estas empresas están compitiendo a nivel mundial, es decir, los productos que están produciendo, los servicios que están brindando, los están brindando tanto al interior del país como fuera, en la región o fuera de la región, incluso compitiendo con otras economías o con otras empresas europeas, asiáticas o de otros lugares, mientras que hay una gran cantidad de empresas de entramado productivo, sobre todo de pequeña empresa y algunas medianas empresas, y más aún si consideramos la informalidad es mucho mayor aún, de empresas de muy baja productividad, que por lo tanto tienen muy difícil acceso a lo que es a la tecnología, al financiamiento, a las capacidades, al conocimiento. Por lo tanto, el reto es doble porque uno debe pensar en este sentido a políticas duales, es decir, políticas por un lado que permitan mantener estas empresas que tienen gran capacidad de producción y de competitividad, mantenerlas en el mercado y impulsarlas justamente a su inserción en otros mercados o a través justamente de la innovación de otros productos accediendo a diferentes nichos o lo que sea. Y por otro lado tiene que pensar a otro tipo de políticas que logre justamente sacar a todas estas empresas que están tan atrasadas tecnológicamente e irlas justamente llevando a un nivel de desarrollo tecnológico y de capacidad innovadora mucho mayor. Esto justamente porque también después va a permitir una vinculación mucho más fuerte y mucho más permanente entre las diferentes empresas. Hoy por hoy en muchos lados se habla de este concepto o esta manera de tratar el tema sobre, en torno a las cadenas globales de valor. Ahora, ¿cómo van las empresas, las pequeñas empresas de nuestros países o
sobre todo las empresas, muchas de estas empresas que están en el sector informal, van a poder vincularse a cadenas globales de valor si difícilmente se pueden conectar con empresas que están dentro del mismo país. Por lo tanto, esto yo creo que son retos importantes que tiene la región, el Uruguay en particular. Otro de los elementos también que se ve es que cuando uno va a identificar cuáles son las capacidades de las empresas de innovar, por lo general esto se asocia o se mide a través del esfuerzo que hacen las empresas en investigación y desarrollo, lo que normalmente se conoce como gasto en investigación y desarrollo, pero cual nosotros no consideramos gasto, sino que es una inversión. Cuando uno considera este tipo de factores, justamente como el tema de la inversión en investigación y desarrollo, que es una cosa, digamos, muy parcial, digamos, nos estamos perdiendo una parte muy importante de ver las capacidades de innovar si consideramos solo este concepto, pero bueno, dado que es una de las maneras de medir las capacidades de innovar, lo podemos considerar. Cuando uno considera este concepto, resulta que mientras que en el mundo desarrollado, en muchos países emergentes, quien hace el esfuerzo mayormente es el sector privado. En los países de la región, quien hace el esfuerzo es el sector público. Por lo tanto, es importante también ir generando esta identificación de la importancia que tiene la innovación, la importancia que tiene el conocimiento para el sector productivo al interior del propio sector, al interior de las empresas, y que esto obviamente se combine con lo que se hace desde el lado del sector público a través de políticas e instrumentos para impulso a la innovación. Otro de los temas que para nosotros es clave, o sea, cuando uno piensa el concepto de innovación, o sea, el proceso de innovación son procesos de prueba y error. Es decir, una empresa invierte en un momento dado del tiempo y no sabe cuánto realmente puede llevar, cuánto tiempo puede llevar para tener, digamos, los beneficios de esa inversión, o si realmente esos beneficios en algún momento se van a dar o si realmente desaparecen. Por lo tanto, es un proceso de prueba y error, es un proceso de acumulación de capacidades, es un proceso en el cual es importante la permanencia en el tiempo, y ahí es fundamental justamente el rol que tienen las instituciones públicas e incluso también las instituciones privadas. Yo creo que desde el ámbito privado, desde el ámbito productivo, también hay cosas importantes para hacer a nivel de cámaras empresariales o cámaras industriales que apuntalen a la inversión en investigación y desarrollo y en innovación, y no sea únicamente que quede en manos o dependiendo únicamente del sector público. En este sentido, otro de los temas, como venía diciendo, que vamos a tratar en esta parte del curso, es justamente el rol que tiene la relación entre la academia, entre los centros de investigación y las empresas a la hora de innovar. Cada vez más el tema de digamos, las posibilidades de innovar se tratan de un elemento y cada vez se relaciona más no solamente con las capacidades internas de la empresa, sino con las capacidades de otros agentes que están en torno a la empresa, con las instituciones, con las leyes, con las normas. Digamos, depende de lo que nosotros ya llamamos Sistema Nacional de Innovación. Y en ese sentido es clave que cada uno de los agentes que componen este sistema entiendan cuál es su rol dentro del Sistema Nacional de Innovación y cómo potenciar las complementariedades que existen entre ellos para que justamente sea mucho más fácil y mucho más permanente la generación de nuevos productos, de nuevos procesos, de nuevas maneras de comercializar los productos de una manera permanente y no que sea una vez por casualidad, sino que yo creo que este es otro de los elementos fundamentales que vamos a trabajar durante esta parte del curso. Y por último, y obviamente ahí veremos también algunos ejemplos en algunos países de la región donde se pone muy de manifiesto las diferentes maneras que hay de relacionarse entre lo que es la generación de ciencia y tecnología o la generación de conocimiento y la aplicabilidad del lado de la otra. Y por último, vamos a analizar brevemente un poco los retos que se encuentran a la hora de medir cuáles son las capacidades de innovar de las firmas. Algunos de los conceptos más utilizados es el tema de investigación y desarrollo, de algunos indicadores bibliométricos, patentamiento, pero en realidad lo que nosotros entendemos que es más interesante son justamente considerar las encuestas de innovación. Las encuestas de innovación, pero las encuestas de innovación repensadas
en un nuevo ámbito, donde cada vez el conocimiento cobra más relevancia, y tratar de entrar en los procesos de las empresas, porque muchas veces las encuestas quedan en esta cosa de, bueno, innova en producto, innova en proceso, invierte o no invierte, pero no se logra entrar al interior de la empresa para entender cómo la empresa lo está haciendo. Nosotros en este último año tuvimos una muy buena experiencia que hicimos con el Ministerio de Industria del Uruguay. Hicimos una experiencia piloto donde analizábamos, no en el ámbito de la innovación, pero en el ámbito de incorporación de tecnología, por ejemplo en el ámbito de las TICs. Analizábamos cuatro sectores a partir justamente del repensamiento de la política industrial del país. Se identificaron 4 sectores estratégicos donde se analiza cuál es el potencial de la utilización de tecnología, información y comunicación al interior de los sectores y cómo estos sectores lo están utilizando. A partir de eso pasamos sí a una experiencia piloto, en particular en el sector naval, donde se analiza en profundidad cuáles son las demandas y cuáles son los potenciales que tienen las tecnologías de información y comunicación para este sector específico. A partir de eso, lo que hacemos es, entramos en el sector oferente de tecnología de información y comunicación para ver cómo este sector puede darle los instrumentos que necesita el sector productivo, el sector naval, para justamente tecnificarse y lograr aumentar la competitividad y lograr mejorar su negocio. En este sentido fue muy interesante porque uno le puede pensar que es un sector que tiene unas características que es un poco homogéneo, pero en realidad cuando uno va a analizar el sector, adentro del sector mismo hay muchas potencialidades distintas para la utilización de las TICs, dependiendo en qué ámbito esté. Entonces, mientras que para una empresa, para algunos tipos de empresas era importante, o un potencial importante era la incorporación de sistemas ERP, sistemas de gestión, por ejemplo, al interior de la empresa, para otras empresas, por el tipo de actividad, lo importante era el ploteo u otro tipo de tecnología, mientras que para otras era el acceso de repente a la Internet y cómo esto justamente le podía potenciar su negocio o posicionar su negocio geográficamente. Esto fue muy interesante porque en realidad uno a partir de eso lo que identifica es una de las cosas que uno siempre piensa, lo importante de diseñar políticas que respondan no solamente al sector en sí o al tipo de empresa en sí, si es empresa mediana o empresa pequeña o lo que sea, sino cómo varias de las características de esta empresa se relacionan y uno debería pensar ya un poco a políticas un poco como casi hechas a medida. Obviamente es muy difícil, uno no podría pensar en hacer políticas para cada una de las empresas, pero sí es importante pensar algunos instrumentos que por un lado consideren o vayan, digamos, en la dirección de cómo potenciar algunos sectores que son estratégicos para el país. Y por otro lado, algunos de estos instrumentos tienen que considerar también otras áreas otras áreas y características de la empresa para ayudar justamente a que estas empresas accedan a financiamiento para la innovación o para la incorporación de tecnología. En este sentido, yo creo que otro de los ámbitos que se abre hoy por hoy en el mundo y que se está hablando cada vez más es justamente el tema del cambio climático y la sostenibilidad ambiental. A mí me parece que hay espacios para pensar a la política de innovación y cómo vincular la política de innovación con un impulso a una innovación mucho más sostenible y amigable con el medio ambiente y que no es necesario esperar a que en 2 o 3 años resulta que lo que estábamos produciendo de una manera porque pensábamos que estaba bien, resulta que ya no es así y que los mercados de destino donde yo estoy llegando tienen determinadas restricciones justamente por cómo lo estoy produciendo y ya no puedo entrar más en este mercado de destino. Por lo tanto, yo creo que esto abre una serie no solamente de retos, sino también de oportunidades para las empresas latinoamericanas, para el sector productivo. Hay que ir pensando cómo incorporamos estos elementos dentro de las políticas públicas, del diseño de los instrumentos de la política pública y de las políticas internas de la empresa. No solamente por un tema de que quede bien o que esto es algo que se solicita desde el punto de vista, por ejemplo, lo que pasa con la responsabilidad empresarial, sino justamente con las posibilidades que tiene la empresa para poder
sostener y mantenerse en el mercado. Yo creo que estos son algunos de los temas más importantes que vamos a tratar hoy en día, y siempre en el ámbito pensando cómo la innovación ayuda a las empresas a obtener beneficios, ayuda a la competitividad, pero no solamente a la competitividad, sino que ayuda justamente a una mucho mayor inclusión tanto económica como social.